Bueno, este, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Soy Alejandro Mendoza Puente, el oficial local de SCOMP aquí en Alemudem. Este, y pues me da mucho gusto que se hayan inscrito al curso de medicina basada en evidencias. Este, y pues ahorita le estaba comentando a Beth que la intención de esto, pues era más que nada va muy enfocado a lo que son nuevos miembros activos de SCOMP. Pues más que nada para fomentar que cuando entremos, al comité lo más pronto tengamos como una serie de capacitaciones para saber de qué es lo que se trata el comité, ¿no? Y no tanto operativamente, sino como que teóricamente, ¿no? También. Este, entonces tratamos de hacer estos módulos lo más, breves, pero a la vez, específicos y concisos para que puedan tener esta idea y pues puedan desempeñarse mejor en las actividades del comité, ¿verdad? Este, Creo que la compartí, pero se dejó de compartir, entonces nada más aguarden un segundo. La presentación así chida, eh, con bonitas palabras, pues se las voy a dar hasta la otra sesión, porque como les dije, ahorita tengo un compromiso después de esto, entonces como quiera, eh, pues bueno, vamos a empezar sin más. Muchas gracias. Adelante, Obed. Bueno, muchas gracias, Alex. Buenos días a todos. Mi nombre es Obed Medina. Yo soy estudiante de noveno semestre aquí en la Universidad de Monterrey. Soy miembro de SCOMP ya desde hace casi 4 años y fui ex LOMP de aquí en Alemudem y también soy ex vicepresidente de nuestro comité local. Y bueno, esta serie de sesiones, como lo mencionó Alex, tiene el propósito de irnos capacitando y revisar conceptos que tal vez ya conocemos y son básicos, pero pues tenemos que partir ahora de un punto para poder aprender nuevos conceptos. La plática en esta mañana va a ser acerca de qué es la medicina basada en evidencia, cuál es el concepto, por qué surgió y algunos ejemplos para entenderla mejor. Si gustas avanzar, por favor, Alex. Bueno, dentro de los antecedentes históricos que tenemos de la medicina basada en evidencia, tenemos que en los años 80 se realizaron una serie de estudios con el objetivo de ver cómo eran las variaciones en los procedimientos quirúrgicos en el noreste de Estados Unidos. Estos estudios, pues como lo mencioné, querían ver cuánta variación había entre ciertos lugares de los procedimientos. O sea, si aquí se hacían 20, si allá se hacían 30, qué tanto variaba la realización de estos procedimientos y se descubrió que había una variación muy amplia en la cantidad de la atención quirúrgica brindada en poblaciones que eran prácticamente iguales o muy similares. Por ejemplo, en la cuestión de las cirugías de próstata y histerectomía se detectó que variaban hasta un 300% la tasa de procedimientos quirúrgicos. Y también se detectó que en la realización de cirugías de catarata podía variar hasta un 2000% la cantidad de procedimientos. Aquí me gustaría hacer una pausa y ver si alguien puede abrir su micrófono y pues teorizar por qué había tanta variación o por qué creen que variaba tanto la cantidad de procedimientos en los años 80. Si Pues no, pues... porque no había regulaciones. Ajá, exacto. O sea, cada quien se basaba en su experiencia o en lo que ellos consideraban que ya era oportuno para realizar cierto procedimiento quirúrgico. Por ejemplo, un doctor tenía sus conceptos de que si el paciente ya estaba muy sintomático y la próstata tenía cierto peso o cierto tamaño, él ya hacía su procedimiento quirúrgico. Pero otro doctor podía tener otros criterios muy distintos y eso pues hacía que la variación en la atención fuera muy amplia. Y esto no es bueno porque pues muchos pacientes que lo necesitan pudieron haber sido omitidos o muchos que no necesitaban el procedimiento quirúrgico pudieron haber sido sometidos al riesgo de una cirugía. Y entonces de ahí nace pues la necesidad para las personas que desarrollan las políticas y para los médicos de tener un fundamento de cuándo hacer nuestros procedimientos, cuándo hacer nuestros procedimientos diagnósticos, terapéuticos. Y en este año fue donde hubo un auge muy importante. ¿Puedes avanzar, por favor, Alex? Y bueno, también basado en esto que ya vimos de las variaciones, también hay otras situaciones que nos predisponen a tener dudas acerca de cómo proceder. Por ejemplo, cuando tenemos un examen diagnóstico y con cierto resultado,
es necesario pues tener una fuente confiable de dónde saber qué significa el resultado, ¿verdad? O sea, si yo tengo cierto resultado, pues saber si esto es un resultado positivo, negativo o qué pronóstico tiene. También otras dudas que podemos tener como médicos es qué tan efectiva es una intervención terapéutica o una intervención profiláctica. Otras dudas pueden ser cuál es el pronóstico de este paciente en específico con estos resultados o con esta presentación clínica. Y puede ser también qué costos o consecuencias van a tener las acciones de las decisiones que yo tome. Entonces, todas estas dudas, pues, pueden ser preocupantes o pueden ser difíciles si no tenemos un fundamento firme o una base de dónde consultar, pues, qué va a pasar ahora con el paciente o cuáles van a ser las consecuencias de mis acciones, como de mis decisiones, ¿verdad? Si yo decido o no decido hacer cierto procedimiento o hacer cierta prueba diagnóstica. Esta es otra de las razones por las que también surge la medicina basada en evidencia. Y bueno, si puedes avanzar, por favor. Para ver ahora sí el concepto concreto de lo que es la medicina basada en evidencia, se entiende como el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia para realizar decisiones acerca de cómo tratar a pacientes individuales. En palabras más sencillas, la medicina basada en evidencia es aplicar la mejor evidencia que tenemos en el paciente con un problema médico. Y bueno, para poder aplicar esta evidencia, tenemos nosotros que saber o tener ciertas habilidades para el manejo de esta evidencia. Dentro de estas habilidades tenemos, por ejemplo, el dominio de la información. Eso quiere decir que nosotros sepamos dónde buscar la información, obtener las mejores fuentes, saber discernir cuáles fuentes son confiables o no. La valoración clínica de la información, o sea, una vez que ya tengamos la información, poder ver analítica y críticamente el proceso que se llevó a cabo para llegar a los resultados de esa investigación, ver el método que se utilizó, ver cuáles fueron sus hipótesis, ver cuáles fueron sus resultados. Y por último, también tener una traducción de ese conocimiento. No sirve de nada que yo haya obtenido la buena fuente y haya obtenido la información si no sé cómo trasladar ese conocimiento al paciente que tengo enfrente con un problema médico. Entonces, todas estas habilidades son parte de lo que es el manejo o el uso de la medicina basada en evidencia. Y podemos pasar a la siguiente, por favor. Bueno, ahora para pues ir concretando o ir armando un esquema de lo que es la medicina basada en evidencia, tenemos que se conjugan varias variables para la atención médica. Tenemos, por ejemplo, la evidencia de investigación, que es lo que ya hemos estado comentando, que son pues los artículos, las fuentes bibliográficas, los libros, pero además de eso también tenemos la situación clínica particular que tiene el paciente. Por ejemplo, en la evidencia puede ejemplificarse un caso con un paciente que tiene ciertas variables, pero nuestra situación clínica puede ser diferente. Nuestro paciente puede tener un problema de insuficiencia renal o puede tener un problema de insuficiencia hepática o yo no sé, hay muchas variables que tomar en cuenta. Entonces, ya tenemos la evidencia, tenemos al paciente con su contexto clínico y además también tenemos las preferencias que tiene el paciente. Puedo encontrar en un artículo que el mejor tratamiento para este paciente es un proceso quirúrgico. Por ejemplo, en un paciente con hiperplasia prostática, encuentro que el mejor tratamiento cuando ya tiene ciertos criterios es hacerle la cirugía. Pero si el paciente no quiere que yo le haga una cirugía, pues no se le va a dar ese tratamiento. Ahí es donde entra en consideración también lo que él quiera, lo que él le parezca mejor. Obviamente nosotros explicándole cuáles son los beneficios y los riesgos de hacer o no hacer el tratamiento. Y por último, la esfera que engloba todas estas variables es nuestra experiencia como clínicos. Ahí es cuánta experiencia tengo yo para realizar el abordaje de este paciente, si yo estoy capacitado o no estoy capacitado, si yo conozco o no conozco los procedimientos que pueden llegar a necesitarse. Y también, por ejemplo, cuánta experiencia yo tengo con el fármaco que se menciona en el artículo o cuánta experiencia tengo yo con la prueba diagnóstica, si sé usarla o no sé usarla. Y entonces ahí la experiencia clínica conjuga todas estas situaciones, que es pues las preferencias del paciente, su situación clínica y la evidencia que encontremos para poder llegar. Toda la finalidad de esto es llegar a tomar una decisión y que esta decisión esté fundamentada pues en evidencia, en la situación de nuestro paciente, en sus preferencias y en nuestra experiencia.
Si puedes, por favor, pasar a la que sigue. Y bueno, para hablar acerca de cómo se maneja, cómo se manejaba y cómo se maneja ahora la toma de decisiones, una situación muy clásica que se tenía en el pasado es que pues teníamos un médico novato con poco conocimiento que le surgía una duda acerca de pues cómo tratar a un paciente o cómo llegar a un diagnóstico. ¿Le puedes dar un clic ahí, por favor? Y pues ahí está, por ejemplo, no sé, imagínense cualquier situación clínica en la que tienen una duda y no saben qué hacer. Y entonces a partir de eso surge lo que se hacía antes y lo que se hace ahora. En el pasado, pues este médico que está ahí en urgencias, en la guardia o en cualquier otra circunstancia, le puedes dar otro clic también, por favor. Y otro más. Ok, ahí está. Lo que hacía el médico en esas circunstancias, pues iba con el médico con más experiencia, el médico de guardia, el más experimentado, y le compartía la duda y le preguntaba, pues, qué debíamos hacer. Y el médico, pues, basado en toda su experiencia, de todos sus años de práctica clínica, le daba la solución. Sin embargo, muchas veces esta solución que él puede llegar a brindar no está basada en una prueba empírica de todo lo que, una prueba empírica para llegar a esa solución, sino que él se basaba más que nada en lo que a él le había funcionado. En la actualidad, lo que se busca es que los médicos, para tomar una decisión crítica, una decisión, se basen en lo que le ha funcionado a muchos pacientes y que ha pasado a través de un método científico. O sea que esta decisión que él va a tomar ya se comprobó a través de estadística, a través de estudios que funcionan. Y no solamente basados en la experiencia de lo que pues le funcionó bien al médico y que puede o no funcionar en este paciente particular. Y ahí es donde entra, por ejemplo, un poquito de, de conflicto, ¿verdad? Lo que se hacía antes y lo que se hace ahora en las nuevas prácticas, que es basarnos en los artículos, en las revisiones, para tomar las decisiones más acertadas. Puedes darle a la que sigue, por favor. Y bueno, dentro de la medicina basada en evidencia, encontramos que hay distintos niveles de práctica. El primer nivel, por así decirlo, sería el nivel de los, bueno, el nivel más alto, por así decirlo, el nivel más alto sería el nivel de los realizadores. Son las personas que ya alcanzan a hacer un abordaje crítico de la ciencia médica y que se presenta en la literatura y llegan a hacer un proceso de creación. Ellos pues son capaces ya de crear fuentes con evidencia que esté bien valorada y pueden concluir en la realización de revisiones sistemáticas o metaanálisis. Entonces, estas personas son las que hacen investigación. Después tenemos a las personas que utilizan o son los usuarios, que ahí está, pues entra la mayor parte de los trabajadores de la salud. Estas personas son los que tienen las habilidades de búsqueda de evidencia y lo hacen de la forma más eficiente. Son personas que son muy buenas revisando fuentes revisadas y que utilizan estas fuentes para dar el mejor cuidado o atención a sus pacientes. Ahí entramos la mayoría de nosotros, que somos las personas que pues estamos revisando constantemente la información para mantenernos actualizados, para saber qué hacer, para conocer más de un tema. Y por último está pues el nivel de los replicadores. Estas personas son los médicos o los trabajadores de la salud que simplemente aceptan la palabra de los expertos acerca de la mejor evidencia disponible para sus pacientes. Y pues realmente nosotros no queremos llegar o practicar este nivel porque ellos no realizan ciencia médica, o sea, no crean fuentes, pero ni tampoco son usuarios de las fuentes, simplemente se basan en lo que dice un experto para tomar sus decisiones. Y esto es malo porque cada quien de nosotros debe formar un criterio, debe revisar sus fuentes, debe cerciorarse de que la información es la correcta porque la finalidad es brindar la mejor atención a nuestros pacientes. Entonces, si nuestra atención está basada en lo que alguien más hizo, pues no tenemos una fuente sólida. El objetivo o la idea de todo esto es que nosotros nos convirtamos en realizadores, personas que crean información. No está mal ser usuario, pero la meta pues es también poder contribuir a esa realización de ciencia y también contribuir para que otros médicos puedan tomar decisiones basadas en nuestros descubrimientos, en nuestros alcances, ¿verdad? En lo que nosotros encontramos. ¿Puedes darle a la que sigue, por favor?
Y creo que hay que darle otro clic. Ah, ok, bueno, la medicina basada en evidencia también hay que meterla en el contexto de la práctica, porque es muy fácil que nosotros hablemos nada más de los artículos, de las revisiones, de los hallazgos, pero ¿cómo pongo yo eso en mi práctica médica? Bueno, ahí es donde entra la parte científica y la parte del arte de la medicina. La parte científica sería, por ejemplo, todo lo que nosotros aprendemos durante nuestros estudios como médicos y no nada más los estudios, sino que cuando terminamos, pues hay que estar en constante actualización y aprendizaje de los avances, de los nuevos descubrimientos de diagnóstico, terapéutico y todo esto, perdón, va a crear lo que conocemos como la ciencia de la práctica médica. Ojo, es importante recordar que esto no nos va a dar un libro de cocina. O sea, yo no voy a formar un diagnóstico porque en el libro dice que es un paciente masculino de 54 años con dolor de hipocondrio y es igual a hepatitis viral. No, nosotros tenemos que poner en práctica la parte del arte de la medicina, que si le das a la siguiente, por favor. La parte del arte de la medicina sería, por ejemplo, determinar a qué pacientes aplica lo que yo encontré en esos estudios, en esas revisiones, en esos artículos, en qué pacientes aplica esto que yo encontré y después que yo pueda comunicarle los resultados de mi investigación o de mis hallazgos a los pacientes, porque yo no puedo llegar con el paciente y decirle, mira, aquí está este artículo, usted revíselo y para que entienda mejor su patología. Pues no, nosotros tenemos que saber traducirle esa información porque para él es importante para su diagnóstico, para su pronóstico, para él es importante esa información, pero no podemos simplemente entregárselo así sin traducir. También es un arte de la medicina porque para yo poder obtener la información que voy a buscar en los artículos acerca de mi paciente, tengo que primero obtener la información del paciente. Y es un arte porque el paciente nada más te llega diciendo que tiene cierto dolor en una parte o que se ha sentido mal, y tú tienes que ir sacándole toda la información de una manera muy precisa y muy sistemática para poder llegar a un diagnóstico. Entonces, eso no viene en la revisión, o sea, que te dice cómo preguntarle, no, no, ahí entra tu forma de preguntar, tu forma de obtener la información, qué quieres saber, o sea, hacia dónde vas a orientar tus preguntas, y esa también es una parte importante del arte de la medicina. Otra parte es saber cómo comunicarle al paciente la información de su enfermedad de una forma clara y comprensible. Puede haber situaciones donde nosotros nos encontremos que el paciente pues tiene un diagnóstico muy desfavorable, que puede llegar a, pues va a cambiar su vida de una forma u otra y nosotros tenemos que tener también un carácter muy humano y una forma muy empática de transmitirle esa información. No porque en el artículo te lo diga a ti fríamente, tú se lo vas a transmitir igual al paciente. Tenemos que también tener tacto, ¿verdad? Y saber cómo acercarnos con el paciente y eso es algo que se aprende pues como un arte, ¿verdad? Y por último, pues aplicar los resultados de la literatura más actual a los pacientes y saber cuándo utilizarlos para su abordaje. Eso quiere decir que nosotros encontramos la información y después sepamos cómo utilizarlo en el paciente. Es la parte que les comentaba, la habilidad de traducir el conocimiento. Quiere decir que yo encuentro, no sé, una revisión que habla acerca del diagnóstico de tal enfermedad y yo después sé cómo llevar a mi práctica médica con las circunstancias que yo tengo en el hospital donde yo estoy, todo ese conocimiento. Y ese es, bueno, eso es lo importante para poner en contexto, ¿verdad? La medicina basada en evidencia con el arte de la medicina, que ambas tienen que estar de la mano para que nosotros lleguemos a una decisión, la mejor decisión para nuestro paciente. Y le puedes dar a la que sigue, por favor. Bueno, para recordar más o menos los puntos que vimos hace un momento, la medicina en evidencia puede verse, ¿verdad?, como una forma en la que nosotros queremos estandarizar la atención médica. Lo mencionaba Eva al principio, probablemente la razón por la que había bastante variación en esos años era porque cada quien tomaba sus criterios. Y se puede pensar que la medicina basada en evidencia busca que estandaricemos nuestra atención, o sea, que todos nos vayamos por un mismo camino y eso ahorre tiempo, dinero, también pues que los procedimientos no sean que no afecten al paciente, ¿verdad? Que no le hagan mal, sino que sean los necesarios solamente. Pero también hay que entender que no es una receta de cocina.
O sea, no es de que si el paciente trae todo esto que menciona en el artículo, yo ya voy a hacer esta acción. Tengo que tomar en cuenta todo lo que tiene el paciente, sus preferencias, su contexto clínico, si él sí entra como, o sea, si él sí ejemplifica, por ejemplo, la muestra de la que se habló en el artículo, etcétera, etcétera. Después, el clínico también tiene que determinar el mejor abordaje para un problema clínico específico. Tú vas a tener que tomar una decisión y no nada más basándote en el artículo, sino en el problema clínico que trae el paciente. Muchas veces los artículos, pues hay artículos que sí son enfocados en el tratamiento, en el diagnóstico, hay otros artículos que son enfocados en nuevos descubrimientos, y entonces hay que diferenciar qué información me va a servir para yo abordar el problema que trae el paciente. Puede ser que un artículo te esté hablando acerca de una nueva terapéutica, pero todavía no está totalmente aceptada por toda la población, entonces hay que esperar, ¿verdad?, para poder aplicar ese tratamiento o aplicar ese proceso quirúrgico o lo que sea. Entonces, es necesario tomar la mejor decisión para el problema clínico que trae el paciente específicamente. Y las decisiones tienen que integrar la evidencia clínica, tienen que integrar el conocimiento científico que nosotros tenemos y también tienen que integrar la información fisiopatológica que tiene el paciente. Tienen que integrar todas estas cosas para poder nosotros tomar esa decisión. Y como conclusión acerca del concepto de la medicina basada en evidencia, la medicina basada en evidencia sería la aplicación de una buena ciencia en nuestra práctica médica que sea reproductible y que sea transparente. Eso quiere decir que si yo repito ese proceso terapéutico, voy a tener los mismos resultados en otros pacientes y van a ser favorables. Y yo voy a ser transparente en que si hay fallas en este tratamiento, lo voy a reportar en un artículo para que pues todo esto tiene la finalidad de que mejore la práctica clínica. Y eso quiere decir que cada quien de nosotros, si nos convertimos en realizadores de la ciencia de la práctica médica, pues vamos a contribuir a que se tomen las mejores decisiones para los pacientes. Y bueno, podría agregar también, bueno, no sé si alguien tenga alguna duda o comentario respecto a esta introducción de lo que es la medicina basada en evidencia. Todo bien, O- Obed. Muy padre. Gracias. O si me fui muy rápido y quieren ver alguna parte, pues lo podemos checar, no hay problema. Sí, Brenda, Ana, Andrea, que son nuestros nuevos miembros activos, ¿todo bien? La verdad sí nos Sí, interesa todo mucho bien, gracias. que vayan Sí, todo bien. súper bien, Sí, excelente. perfecto. Como les decía al principio, pues esto puede parecer muy básico o muy introductorio, pero pues es importante tener en mente, o sea, a dónde vamos a llegar con esto, ¿verdad? O sea, que la medicina en evidencia tiene un propósito, tiene una finalidad. No nada más es como, pues, para el currículum o no nada más es como para tener ahí evidencia, sino que también es que al final sirva para que yo atienda a mi paciente y le dé la mejor atención. Y también no hay que conformarnos solamente con ser usuarios o lo peor sería pues ser nada más replicadores, sino que hay que buscar ser gente que pues esté en constante práctica de la medicina basada en evidencia y la forma es pues crear nuevos conocimientos. Y este conocimiento pues definitivamente le va a servir a alguien más para que él tome decisiones que sean muy apropiadas y que sean las mejores para su paciente y para el problema médico que él tiene. Y yo creo que pues a través de esta serie de pláticas que vamos a tener, pues ya vamos a ir conociendo más de cómo hago esta creación, cómo empiezo, todo lo necesario, ¿verdad? Para poder empezar a echar a andar la creación de nuevo conocimiento. No sé si gustas agregar algo más, Alex. Sí, la verdad me gustó mucho, la plática, Obed, lo explicaste muy bien, todos los puntos más importantes de lo que sería. Y nada más para agregar, a veces, bueno, ahorita que estoy, a lo mejor no aplica tanto para las clases, virtuales, ¿verdad? Porque no estoy presencialmente en el hospital, pero a veces cuando nos dicen algo de una clase o así, podemos darnos cuenta, ¿no? O al menos yo me he dado más cuenta que muchas veces caemos nada más en los replicadores, ¿no? O sea, obviamente confiamos y sabemos que los doctores, pues son, muy,
han estudiado muchísimo y la verdad es que en la UDEM tenemos ¿cómo se llama? La gran bendición, si lo quieren ver así, de que están muy preparados. Entonces, sabemos que ellos ya han pasado por un proceso formativo muy alto y que pues hasta cierto punto podemos confiar, ¿no?, en lo que ellos nos dicen, pues ya que tienen un entrenamiento muy, muy avanzado. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que cuando salgamos nosotros, ¿no?, de la carrera y de la especialidad, pues vamos a tener que convertirnos en gente que le va a tener que transmitir a nuevas generaciones y nosotros mismos, ¿no?, para el cuidado de nuestros pacientes, vamos a tener que tener estas habilidades de aplicar y de buscar muy bien las fuentes de información. Entonces, a lo mejor ya no nos tenemos que basar tanto en esto, sino que pasar a esto, ¿no?, a lo que mencionó Beth. Y qué mejor si lo podemos ir desarrollando desde ahorita, ¿no?, para no tener que tener una curva muy aprendizaje, muy, muy marcada a la hora de estar en el internado, en la residencia o ya como especialistas, ¿no? Entonces, pues nada, más que nada, ese era el mensaje que les quería dar. Entonces, si nadie tiene ninguna otra duda o algo más, pues vamos a pasar a la plática siguiente. Muchas gracias, Obed. Estuvo muy padre, la verdad. Muchas Te gracias a luciste con usted. esta. Entonces, les voy a poner la siguiente. Ahí, aguántenme un segundo nada más en la que la pongo. Ya se ve algo, ¿verdad? La de esta, la nueva presentación. Sí, ya se Sí, ve. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, hablando de medicina basada en evidencias, ahora sí, como ya nos comentó Beth, si ustedes lo buscan, también pueden darse cuenta o pueden encontrar que los pasos son 5. Entonces, primero, como todo método, ¿no?, pues tiene que tener pasos. Entonces, el número 1 es formular preguntas clínicas relevantes, que es de lo que vamos a hablar ahorita. Pero los otros 4, pues pueden ser, ya nos dijo Beth, pero nada más para retomarlos, identificar la evidencia relevante, que es lo que nos va a apoyar, o sea, saber cómo buscarla. Leer críticamente la evidencia, o sea, no nada más leer y hacer un resumen y ya, sino como que sistemáticamente identificar cosas relevantes acerca de esa evidencia. Decidir qué acción vamos a tomar, o sea, de que tomando en cuenta nuestra lectura crítica, qué curso de acción voy a tomar, tomando en cuenta también las preferencias del paciente y nuestra experiencia como médicos. Y por último, evaluar la implementación de la evidencia, ¿no? O sea, qué también resultó para el paciente la decisión que tomé. Entonces, pues hoy ahorita vamos a ver lo que es la primera parte de formular preguntas clínicas relevantes. Esto ya lo vimos, pero lo incluyeron aquí en la presentación. Entonces, es el mismo diagrama que puso Vedanta, o sea, nada más por si tenían preguntas. Y es lo mismo. Entonces, cuando hablamos de preguntas, así nada más en la parte clínica, podemos toparnos con dos, ¿no? La primera son las de background y luego otras son las de foreground. Las de background se refiere a pues todo el bagaje previo y son como preguntas más básicas, ¿no? O sea, puede ser de que cuál es la fisiopatología de no sé, de la insuficiencia cardíaca o del asma, EPOC, etcétera, ¿no? Entonces, o cuál es el tratamiento de elección en esta enfermedad. O sea, son preguntas que, si se fijan, podemos responder a través de nuestras clases, ¿no? Son lo que nos enseñan en nuestras clases. Y en preguntas de foreground, pues ya son un poco más, más específicas y requieren poner en práctica el método de la medicina basada en evidencias. Entonces, pues vamos a ahondar en lo que son las preguntas de foreground, ¿no? Y las de background, pues las tenemos que considerar para aprender, ¿no? Y esas son muy importantes y las estamos viendo en nuestras clases. Entonces, para la hora de estructurar una pregunta de foreground, tiene que seguir el modelo PICO, que es la P, que se refiere a patients o pacientes, intervención, comparación y el outcome, que es un desenlace de interés. Entonces, la P nos referimos al grupo de población o al problema que es nuestro objetivo. Sí, no nada más es como que personas, sino que puede ser una situación difícil o un problema. Entonces, algunas preguntas que se pueden hacer ustedes a la hora de definir un paciente podría ser, por ejemplo, en qué pacientes o población estás interesado y si es necesario considerar un subgrupo, cuál es el problema principal que estamos tratando de resolver.
Después viene la intervención, que es la terapia, etiología o exámenes diagnósticos para el paciente. O sea, es el área de interés para solucionar la pregunta, ¿no? O sea, si ya tienes un problema, ¿qué es lo que más te interesa de ese problema, ¿no? Entonces, aquí algunos tips, preguntas para tener en mente. Dice, ¿qué tipo de intervención y tratamiento está siendo evaluado? Ahorita vamos a dar ejemplos más específicos, para que no se apuren. Ya tengo yo algunos aquí. Entonces, para que no se apuren de que esto es muy de que rápido y teórico ya. Entonces, la parte de comparison o el comparador, pues es la intervención que nos va a ayudar a medir y evaluar la primera intervención, o sea, es contra lo que lo vamos a comparar. Y pues aquí lo más típico que podemos conocer por ejemplo, el placebo que recibe el grupo control, ¿verdad? Y entonces aquí lo importante que tenemos que considerar es que si, ok, ya tienes un tratamiento principal, pues cuál va a ser el alternativo, por así decirlo. A veces ya no se dan placebos, sino que podemos tomar en cuenta de que si se está tratando o si se está experimentando con un nuevo tratamiento, lo comparan con el tratamiento ya establecido, o sea, con el estándar. Y el outcome, que es el desenlace de interés hacia el paciente, ¿no? O sea, esto es, como que dice aquí, los resultados a corto y largo plazo que afectan a nuestros pacientes. Entonces, pues aquí es importante considerar qué es lo más importante, cuál es el resultado más importante para el paciente. Y, por ejemplo, aquí tenemos que puede ser complicaciones, calidad de vida, mortalidad, el costo, ¿no? O sea, son algunos de los outcomes que podemos considerar también. Y creo que aquí ya se acabó, de hecho, entonces les voy a poner otra presentación que tenía yo ya aquí preparada. Entonces nada más aguarden un segundo. ¿Se ve aquí el PowerPoint? Sí se ve. Ok, perfecto. Entonces, a ver, ¿con cuál me iba a ir? Ah, sí, entonces, ¿de dónde surgen estas preguntas, no? Porque pues ya les dije como que mucho rollo de qué contiene cada una, pero pues realmente en qué momento voy a pensar todo esto que estoy viendo, ¿no? Entonces aquí Obed ya nos platicó un poco de esto también, pero nada más repasando que hay un poco más de situaciones que a lo mejor de las que podríamos estar pensando y podemos generar una pregunta, ¿no? Entonces, ocurre más que nada en contextos de hospitales, pero también al estar estudiando, pues claro que se nos pueden venir a la mente algunas. Y por ejemplo, a la hora de ver el pronóstico del paciente, no determinar la probable evolución clínica, la anticipación de complicaciones, a la hora de estar seleccionando mejores tratamientos o cuál puede ser mejor que otro, ¿no? En términos de seguridad, efectividad, en términos de prevención también, reduciendo las probabilidades de enfermar, modificación de factores de riesgo. Y estas no las pongan mucha atención porque son como para otro ámbito, pero también puede ser hallazgos clínicos, ¿no? Que es interpretar correctamente lo que es la historia clínica de anamnesis y exploración física, ¿no? Que si este signo de verdad se correlaciona con esta enfermedad, qué tan sensible y específico puede ser. La etiología para ver cuáles son las posibles causas y factores de riesgo. Manifestaciones clínicas, qué tan frecuente aparecen, o sea, si de verdad son representativas de tal y cual enfermedad. Por ejemplo, hallazgos no sé, ahorita que estaba estudiando, por ejemplo, angina pectoris, ¿no? Los signos específicos e inespecíficos, si se presentan, qué tan probable es que sea este padecimiento. Diagnóstico diferencial y diagnóstico, ¿no? Que lo diferencial, pues, es cuando tú tienes un cuadro clínico, en estar pensando como una lista de enfermedades que podrían ser compatibles con este cuadro inicialmente. Y pues el diagnóstico ya es más que nada para las pruebas, ¿no? Diagnósticas. Entonces, yo sé que a lo mejor también puede ser ahorita nada más como que una cuestión es de lista, pero aquí la idea principal es que ustedes a la hora de evaluar pacientes o que les pidan alguno de estos elementos en un caso clínico, pues también estemos atentos, ¿no? A cada una de estas partes, ya que pues nos puede surgir una pregunta. Entonces, ya para ponerlo más en contexto, ¿dónde está? Ahora sí, vamos a poner así un ejemplo. Supongamos que en la P, aquí queremos poner a sujetos con cáncer gástrico avanzado, ¿no? Esa es nuestra población. El problema, ¿no? También. Y luego en la intervención tenemos aquí a la gastrectomía laparoscópica, ¿no? Que es
es un procedimiento llamado mínima invasión, ¿verdad? O versus la laparotómica, que es llegar al mismo fin, que es la gastrectomía, pero en términos ya un poquito más convencionales, explorativos, ¿no? Que es lo laparotómico. Y el resultado que queremos ver es la asociación que tiene con la morbilidad y mortalidad asociada a la cirugía que hagamos, ¿no? Entonces aquí ya para ponerlo en un contexto ya de pregunta, pues sería, ¿cuál es la mejor opción terapéutica entre gastrectomía laparoscópica y laparotómica para el tratamiento de cáncer gástrico avanzado en términos de morbilidad y mortalidad asociada a la cirugía? Entonces pueden ver que es más que nada darle una forma, ¿no? Una vez que ya tenemos los 4 elementos, es muchísimo más fácil llegar a una pregunta. ¿Sí? Entonces, pueden ver que no está específicamente en el orden que viene aquí pico, o sea, porque es cáncer gástrico, está hasta acá, y ni siquiera dice paciente, o sea, nada más dice cáncer gástrico avanzado. Entonces ahí se puede confundir un poco, porque aquí al principio nos ponen la laparoscópica y la laparotómica, que es la intervención del comparador. Y pues el outcome, que ya es un poquito más fácil, pues es lo que nos interesa ver en nuestros pacientes, que es la mortalidad asociada a cirugía, ¿verdad? Entonces, algo más les iba a comentar. Igual aquí también son algunas, términos, ¿no? De diagnóstico. O sea, como les dije, ¿no? Que había diferentes clasificaciones de preguntas, no todas son iguales, ya que hay algunas que van más enfocadas hacia diagnóstico, hacia pronóstico, tratamiento y etiología. Entonces, obviamente hay más. O sea, de hecho, de cada una de estas situaciones puede haber una pregunta, pero pues, las que más podrían ser, relevantes para nosotros por ahora, ¿no? Podría ser, estas 4. Por ejemplo, podemos preguntarnos si en pacientes, a ver, es que esta plática ya la di hace un poquito de tiempo, entonces déjenme, me acuerdo más que nada de qué dije aquí. Ok, ya. Estamos viendo cada una de las diferentes partes que nos interesan saber de nuestros pacientes. Entonces podemos preguntarnos si a la hora de diagnosticar nefropatía diabética, pues si es mejor, digamos, el cociente albúmina-creatinina o algún gold standard que ya se tiene en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Entonces, esto es para la parte diagnóstica. Para la parte pronóstica, pues si en pacientes con herpes zóster, la afectación de más de un dermatoma contra dermatoma único, es relevante en la parte de incidencia de neuralgia postherpética. O si en los niños con infestación por piojos, la loción de permetina es mejor que la loción de malatón en términos de evolución clínica y efectos secundarios. Y en la parte de aquí de etiología, podemos estarnos preguntando si en adultos no fumadores, la exposición pasiva al tabaco versus la no exposición, tiene algún papel en la incidencia de neoplasia pulmonar. Entonces, obviamente aquí se trata de ir mejorando las habilidades, o sea, igual y no, a lo mejor no nos va a quedar la pregunta perfecta al principio. De hecho, pueden ver que yo las hice así como venía nada más. La idea es también que nosotros la podamos apuntar y poder ir mejorándola cada vez más, porque pues de ahí depende de la pregunta, va a ser nuestro punto de partida para poder tener una buena búsqueda en la literatura, ¿no? Y que después que lo que analicemos sea correcto, ¿no? Entonces, si no hacemos una buena pregunta, pues puede que no nos enfoquemos en lo más importante que queremos buscar. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta ustedes, si quedó todo claro. Todo bien, Alex. Sí, quedó muy claro, gracias. ¿Sí? Este, Y todo bien, gracias. ok. Entonces, ¿cuáles son algunas áreas de interés de ustedes en medicina? Nada más quería preguntarles eso también. ¿Algún tema que les interese? O sea, que tú digas, yo lo vi en clase esto y de verdad como que me llama mucho la atención. Si es de algún tema así de que hayan visto súper, o sea, de que sería mejor, así de que tú dices, lo vi y así como cuando te enamoras a primera vista, ¿no? De que este tema como que
me está llamando. Los modificadores biológicos. Ah, sí, ya lo vi aquí, que lo pusiste, Dani, modificadores biológicos, muy bien. Diana dice que pediatría. Yo había visto uno de hipertrofia de, creo que el hipotálamo, no, el epitálamo y las manifestaciones clínicas con el doctor Gerardo. Súper padre. Neuro me encanta a mí también. Bueno, neuronato. Ok, yo sé que a lo mejor pudo haber sonado súper random. Sí, Ana Victoria, ortopedia, traumatología deportiva. Súper padre. Entonces, mi invitación también, yo sé que a lo mejor salió súper random, pero no lo es. Es que de estos temas que a lo mejor que ustedes les llaman la atención, pueden estar involucrarse. A lo mejor, como no hemos visto la parte de buscar correctamente o el método correcto para buscar, los invito a que de algún tema, de ese tema que ustedes mencionaron, si pueden leer algo o algo así, de algún artículo que se les haya hecho interesante o algún tema, y a lo mejor tener en mente algún esquema para lo que sería pico, pues ya que esto nos va a estar fomentando, ¿no? Que tengamos como un método sistemático para aplicar la medicina basada en evidencia. Entonces, si lo hacen desde algún tema que les gusta, que les llama la atención, pues podría apoyarlos a que a lo mejor en este paso que vamos a seguir en las demás sesiones, no se les haga tan pesado, ¿no? Y que puedan sacarle también un provecho a ustedes a lo que a lo mejor les gustaría hacer en algún futuro, ¿no? Entonces, pues tómenlo como una invitación a un primer acercamiento de lo que es medicina basada en evidencia y de algún tema que les guste, ¿no? Para hacer todo este camino que nos vamos a estar viendo, pues un poquito más placentero. Entonces, si nadie más tiene alguna pregunta o alguna duda, les voy a ir pasando el link de autoevaluación. Perdón, el de registro, que va a apoyar a que se registre su asistencia. Y una vez que ya lo hayan llenado, pues ya se pueden retirar. Muchas gracias por venir. La verdad, estamos muy emocionados y le estamos poniendo mucho esfuerzo en el SCOM, al EMUDEM, para que esta serie de capacitaciones puedan ser como pues ya vimos, ¿no? De que breves, concisas, pero a la vez pues muy dirigidas hacia lo que nos interesa que vayamos desarrollando. Entonces esta grabación va a estar disponible. De hecho ya tenemos canal de YouTube en el EMUDEM, entonces la vamos a ir poniendo ahí.